A ver, ¿qué es ser evangélico? A ver, somos evangélicos, ¿no? Creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. ¿Alguien más tiene otra definición? Conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras. Creer y vivir. Ok, ya terminó la predica, ya listo, se acabó. La hermana acaba de resumir mi mensaje de hoy. Ok, creer en el Evangelio es lo primero que salta a la mente de nosotros, y las implicaciones que dijo la hermana Mariela, pues obviamente son implicaciones que vamos a ver dentro de esto. Pero el Evangelio es el mensaje de Jesucristo, que Jesucristo vino a traernos a nosotros y que tiene varias partes. Por ejemplo, Jesucristo al nacer ya es parte de la buena noticia que es el Evangelio, ¿no? Que nació y nació por nosotros, para nosotros, ya, pero luego Él vive una vida de obediencia perfecta a la ley y la cumple para nosotros, hasta que luego entonces muere en la cruz por nosotros, en nuestro lugar, cargando nuestra culpa, nuestro castigo, pero también resucita por nosotros para que nosotros un día resucitemos también. Y no solo allí, sino que entonces asciende a los cielos como la primicia también, y ya está sentado en los lugares celestiales allá a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque noten que a pesar de que en teoría cristiano es todo seguidor de Cristo, hay una distinción de cristianos evangélicos, cristianos católicos, cristianos adventistas, cristianos ortodoxos. El asunto es que también todos estos adjetivos que la gente puede calificar de un creyente. Sin embargo, si nos preguntamos ¿qué es realmente ser evangélico? Y si ser evangélico tiene que ver con ser cristiano, y vimos que ser cristiano era ser discípulo, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que un evangélico también es un cristiano porque sigue a Cristo, porque el que predicó el evangelio, el que trajo la buena nueva, es Cristo. O sea que no puede haber un evangélico desconectado de Cristo. Desconectado de Cristo es imposible, porque no sería evangélico, porque el que trajo el evangelio fue Cristo. ¿Se acuerdan? Ya pasamos por ese capítulo de Mateo, dice que iba anunciando la buena nueva del evangelio del reino, en el capítulo 4 de Mateo. Entonces el que trajo el evangelio, anunció el evangelio, vivió el evangelio para nosotros, y todo esto fue Jesucristo. Por lo tanto, cristiano que es seguidor de Cristo es ser evangélico. Pero no solamente podemos pararnos allí, sino que esa distinción que se hace entre si eres cristiano católico o cristiano evangélico, que tienen la misma raíz, cristiano, evangélico, cristiano, católico, es una gran locura, porque no debería tener tal designación el cristiano, simplemente cristiano y ya. Pero el hombre ha hecho muchas divisiones desde la iglesia primitiva, porque nosotros tendemos a ser así, sectarios, de crear grupitos, de separarnos, de buscar siempre liderar, porque tenemos una necesidad de nuestra naturaleza caída de mandar a otros, mejor dicho. No es liderar, porque no es necesariamente liderar, sino de mandar a otros, de tener súbditos para que nos alaben, para que nos hagan favores, para que nos hagan cosas, y así andamos siempre oprimiendo. Miren los gobiernos y los imperios de la historia, que eso ha sido la tónica, ¿no? Ahora, cuando pensamos en qué es ser evangélico, si tú buscas en el diccionario de la lengua española, te va a salir que es, en la segunda definición te va a salir que es el movimiento que trajo Martín Lutero, conocido como la Reforma Protestante. Obviamente sabemos que no fue solo él, ¿no? Pero por poner un ejemplo, y ahí así aparece en el diccionario de la lengua española. Sin embargo, quiere decir que el evangélico solo existe de hace 5 siglos, y obviamente el católico va a atacar eso nosotros, porque va a decir, oye, pero acá 5 siglos tienen ustedes, ¿de dónde salieron? Pero por otro lado, cuando tú buscas en el mismo diccionario qué es el evangelio, te va a decir que son las enseñanzas, la vida, la historia de Jesucristo. ¿Cómo conectamos que el evangelio es eso? Y en el mismo diccionario parece que la historia, que el ser evangélico entonces tiene que ver con hace 4 siglos. Y es que sí, la iglesia inclusive actualmente hace esa distinción, pero esa distinción no debería estar en nuestra mente, sino más bien el significado de lo que implica ser evangélico. ¿Me explico? O sea, antes de pensar qué tipo de evangélico eres, y esa es una pregunta que muchos hacen día a día, mejor es pensar, si soy evangélico, ¿soy realmente evangélico? Por eso es que le he puesto a este título, a esta predica, el título de la verdadera identidad evangélica. Yo no he puesto aquí la verdadera religión evangélica o la verdadera secta evangélica.
Yo he puesto es la verdadera identidad, porque el Evangelio es un mensaje. Y los que se identifican con ese mensaje, ojo, son evangélicos. Los que se identifican con ese mensaje. Ahora, bueno, pastor, pero ¿cómo me identifico con ese mensaje? Entonces vamos a ver algunos puntos que van a ser claves en la identificación de nosotros con el Evangelio. Y lo primero, y de ahí empieza todo, ¿quién trajo las buenas nuevas primero? ¿Quién anunció las buenas nuevas? Fue Jesucristo. Él mismo fue la buena noticia. De Él mismo fue profetizada la buena noticia desde Génesis 3:15. Por eso es que lo primero que debe tener un evangélico es fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Muchas veces Jesucristo se ha dejado fuera de esta ocasión. Usted puede escuchar a veces personas que dicen que somos salvos por la fe. ¿Han escuchado esa frase? Y a veces no nos damos cuenta que podemos enseñar un engaño. A veces hay gente que también predica y que no solo tiene que tener fe. Y a veces cuando se habla de sola fide, solo se habla de sola fide en un contexto de solamente como que el hombre ejerce algo. Sin embargo, aunque sabemos que Dios igual da la fe, pero no me quiero ir allá, quiero irme es que tú no eres salvo por la fe. Tú eres salvo por la fe en Jesucristo. ¿Me entiendes? O sea, no eres salvo por la fe. Porque tú puedes tener fe en 1000 cosas y no vas a ser salvo. Puedes tener fe en tu papá, en tu madre, en tu hijo, en tu abuelo, en tu jefe, tu esposo, tu esposa, en lo que sea, pero no vas a ser salvo por eso. O sea, no eres salvo por la fe, eres salvo por la fe en Jesucristo. Entonces un creyente es salvo por la fe en Jesucristo. O sea, una de las cosas que identifica un creyente es la fe en Jesucristo. Ahora, esa fe en Jesucristo es una fe sola en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Ahora, si tú pones tu confianza en otra cosa, tú no eres evangélico. Por eso el evangélico no puede ser idólatra. Porque su fe y su confianza solo está puesta en Jesucristo. Ok, ¿para qué, Pablo? Para salvación, para vivir, para todo. Para todo. Tanto para salvación como para tu vida diaria debes tener tu fe puesta en Jesucristo. ¿Y qué quiere decir fe puesta en Jesucristo? Fe también es sinónimo de confianza. O sea que si tú tienes afán y te preocupas por cómo Dios va a suplir y empiezas a afanarte y piensas que Dios te ha abandonado, entonces tú has dejado de tener fe en Jesucristo. Porque también es la confianza que Dios proveerá. Porque Dios nos ha dado todas las cosas por medio de Jesucristo. Si tú tienes una confianza débil por causa de tus problemas, tú estás dándole más poder al problema que a Jesucristo. Por lo tanto, no estás teniendo la fe evangélica en Jesucristo. Mira lo que dice Juan 14:6. Bueno, me equivoqué y después me corrí cosas, pero el primero es Juan 3:16. 3:16. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo. Usted lo conoce, no tiene que leerlo. Su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, noten esto. La única forma que se salva una persona es creyendo en Jesucristo. Dice, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios mandó a su hijo al mundo para que todo aquel que en él cree, todo aquel que pone la fe en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fe en nada más que en Jesucristo. ¿Estamos? Entonces, ahí es una cosa clave que distingue a los evangélicos de otro tipo de llamados evangélicos. Porque desde que a la fe le añades algo más para que sea efectiva, entonces ya no es solamente fe en Jesucristo, entonces ya no eres evangélico. De hecho, Juan aquí está narrando el evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que estaba perdido, para que su hijo unigénito muriera por ellos. Sí, y todo el que cree en ese sacrificio, que cree en él como Salvador, que le reconoce como Señor y Salvador, tenga vida eterna. Pero también Jesús dice en Juan 14:6, que también usted lo conoce, Jesús le dijo a sus discípulos, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Y hermano, este pasaje que lo conocemos desde que éramos niños, realmente nosotros tenemos que prestarle atención cuidadosamente, porque nosotros lo repetimos y lo citamos, pero
no solamente nos quedamos con nadie viene al Padre si no es por mí. Y claro, eso es cierto. Sin embargo, mira lo que dice: yo soy el camino. O sea, se llega al Padre por ese camino. Y no es un camino, no son dos caminos y puedes escoger uno. Es que hay un camino nada más, que es Él. Pero no solamente llegamos al Padre porque Él es el camino, sino que Él también nos está diciendo la verdad. O sea, Jesucristo es creíble. Para tener fe en algo tiene que ser creíble. Entonces Él dice: yo soy también la verdad. Por lo tanto, tú quieres saber la verdad. Hoy en el mundo que la verdad es relativa, según muchos, pues no hay una verdad absoluta. Jesucristo es la verdad absoluta. Y Él es el camino para llegar al Padre, pero es la forma verdadera también de conocer y de llegar al Padre. Y la forma en que tenemos la vida también es por Jesucristo. O sea, no solamente es el camino, sino que cuando lleguemos al Padre tendremos vida eterna por ese camino que es Jesucristo. Y todo esto es verdad y es fiel porque Él es la verdad. Entonces, ¿ves todas las implicaciones que hay aquí nada más en esta porción tan pequeña y que a veces nos quedamos nomás solo con una idea resumida de solamente nadie llega al Padre si no es por mí? Pero no vemos lo otro que implica el pasaje, que nos indica fidelidad, verdadero, que nos indica que llegamos al Padre y tenemos la vida eterna con Él. Mira lo que dice John Stott. John Stott dice, hay una, ¿por qué el cristiano no puede, el evangélico, mejor dicho, no puede sacar a Cristo de esta ecuación? O no puede variar su fe en otra cosa que no sea Jesucristo. Mira lo que dice John Stott: sin Cristo, la buena noticia se convierte en malas noticias. Oh, eso es tremendo. O sea, por eso el evangélico no puede sacar a Cristo de la ecuación y tampoco puede poner la fe en otra cosa que no sea Jesucristo, porque si pone la fe en otra cosa que no sea Jesucristo, deja de ser evangélico, porque abraza ahora una mala noticia. Te desvías y ya la buena noticia se transforma en mala noticia porque sacaste el condimento que hacía que la noticia fuera buena. Lo sacaste. Entonces el cristiano tiene que tener, como dije en la clase, una buena cristología. Tiene que estar clarito en lo que es Cristo y lo que significa Cristo para nosotros y cómo yo respondo a lo que es Cristo también. Como dijo la hermana Mariela, no es solamente saber quién es Cristo, sino cómo respondo a Cristo. Y respondo con fe, depositando mi fe. Ahora, esta fe que yo deposito en Cristo no es una fe solamente de que yo creo, sino una fe que me lleva a actuar. Que los reformadores llamaron, ¿cómo se llama? Viva fide, o no se me olvidó, dime los latinos ahí. Que era una fe viva, pues, fe viva. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, el contrario de muerte es vida. Entonces, tenemos que la fe en Jesucristo es una fe viva. Una fe viva. Por lo tanto, no es una fe que solamente se dice, sino que se vive. No es una fe se vive, que se dice, sino que se vive también. Y con esto la reforma vemos sola fide por todos lados y vemos solo Cristo por todos lados y hay una moda de todo eso, pero la pregunta es, ¿todos estos cristianos que andan posteando eso realmente tienen una fe viva? ¿O es una fe muerta que nada más hay teoría y no es práctica? Entonces el evangélico no es teórico, hermanos. El evangélico es práctico. O sea, lo que conoce lo pone en práctica. Si es solamente teoría, queda allí en la teoría y eso no sirve de nada porque necesitamos ponerlo en práctica. O sea, la fe en Jesucristo nos lleva a una acción. ¿Me entiendes? La fe en Jesucristo lleva a una acción. Y esa es la base de nuestra identidad. Como dije, todo evangélico de salida es cristiano, por lo tanto es seguidor de Cristo y no pueden sacar a Cristo de la ecuación y tienes que entrar a Cristo. ¿Cómo entras a Cristo? Por medio de la fe. Entonces la fe en Jesucristo, si estamos mal allí, ya no podemos llamarnos evangélicos. Porque repito, ¿cómo accedemos a Cristo? Por medio de la fe. Y Cristo es el centro del evangelio. Ahora, otro aspecto que está en nuestra predicación también. Si somos evangélicos y Cristo tampoco es el centro de nuestra predicación, tampoco estamos siendo evangélicos. ¿Entiendes esto? Accedemos a Jesucristo por la fe. ¿Estamos? Por la fe en Jesucristo nosotros llegamos a la salvación. Pero ojo con esto,
si yo llegué a la fe, y obviamente dice que la palabra, el oír viene por la palabra y la palabra de Dios, ¿no?, que me lleva a Jesucristo, porque es el mensaje de salvación, ¿cómo entonces van a llegar otros si yo no deposito mi fe en Jesucristo también para la salvación de los demás? Estamos, o sea, yo tengo que predicar a los demás para que adquieran esa fe, que obviamente sabemos que el Espíritu Santo la da, pero es que por medio de la fe que acceden a Jesucristo. Y esa fe es en reacción a la palabra predicada. Pero no pueden tener fe en Jesucristo si yo no le predico a Jesucristo. No sé si me entienden. O sea, si yo predico cualquier otra cosa menos Jesucristo, ¿cómo la gente se convierte en evangélico? Es una locura, porque no se puede convertir en algo que no le estoy predicando. Pero después esperamos en la iglesia que la gente viva de una forma, pero es que no entendimos que le predicamos otra cosa. Repito, si tú predicas a las personas que vengan que le van a resolver sus problemas, no tienen la fe en Jesucristo, sino fe en resolución de problemas. ¿De quién? Del que sea, lo que sea o quien sea. Si está una persona enferma y dice, ven a la iglesia que el Señor te va a liberar, Él va a venir no por la fe en Jesucristo crucificado en madero, sino en Jesucristo Salvador. ¿Me entiendes? Un Jesús doctor, pero no un Salvador. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, ojo con la palabra, nosotros evangelizamos, nosotros debemos proclamar el evangelio para convertir a las personas en evangélicos. Tal vez suena tonto, tal vez suena como que, oye, pero espérate, pues no lo vemos. Evangelizamos predicando el evangelio para convertirlos en evangélicos. Pero si nosotros nos descarriamos en esa cadena, no vamos a llegar al mismo resultado. Y por eso tenemos cristianos que, aunque se dicen evangélicos, no son evangélicos, porque su medio de llegar a Jesucristo no fue como Salvador y Señor, sino como el sanador, el que da regalos, el resuelve problemas, él consigue novias, consigue novios. Sí, hay gente que está soltera y dice, voy a la iglesia porque consigo una novia o un novio. Sí. De hecho, hay una serie que estamos viendo, ¿te acuerdas? Estamos viendo una serie que la abuela le decía al nieto, vamos el domingo a la iglesia, mira que hay una muchacha bien bonita. Imagínate, ese es el evangelio que le están hablando del chico. Y cuando el chico vaya a la iglesia, va a pensar en Jesucristo. Va buscando la faldita bonita que le habían dicho de flores, dice, no sé qué. Pero no va buscando a Jesucristo. Y ¿saben qué? Va a seguir yendo. Con los ojos puestos ¿dónde? ¿En Jesucristo? No. En la falda. Y luego dice, ¿por qué el matrimonio fue un desastre? Porque nunca fue por Cristo. Porque nunca entendió que Cristo es la razón, que Cristo es la cosa, sino que se fueron tras otras cosas. Y eso por poner un ejemplo, hay mucha gente que viene a la iglesia por muchas otras cosas. Y eso el Señor lo explica muy bien en la parábola del sembrador. Ya llegaremos allí cuando nos toque predicar eso en Mateo. Así que, hermanos, recordemos esto. Pues, es que Angelito ahora me tiene, bueno, ahora que estoy viendo, un poco tenso. ¿Okay? Entonces, hermanos, recordemos esto. La fe en Jesucristo es el pilar. De ahí partimos para ser evangélicos. Si no, y repito, no la fe en Jesucristo teóricamente, ahí sí fe en Jesucristo, no, vivida, una fe viva. Ahora, otra cosa que hace al evangélico, ser evangélico, es reconocer la autoridad de la Escritura. Y yo voy a ir más allá de sola Escritura, porque ya eso está repetido y usted lo ve ahí en los posts. Pero hay un pasaje que se usa, que nada más se cita, pero quiero profundizar un poquito, no tanto, pero un poquito en este pasaje. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Usted lo conoce, lo puede recitar conmigo ya. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje, a veces los católicos romanos dicen, como ellos quieren defender que el magisterio tiene la misma autoridad que la escritura, ellos dicen, bueno, pero nota que Pablo le dice a Timoteo, la escritura es útil, y dice, no es suficiente, sino útil. No es suficiente, dice. Entonces ellos dicen que esa no suficiente lo termina de completar la iglesia católica romana, o sea, el magisterio. O
sea, como es útil pero no suficiente. Es útil y la iglesia es útil y los dos son útiles y son suficientes. Pero uno solo no es útil. Claro, irónicamente dicen que también ellos sin la iglesia, sin la Biblia, tampoco es útil totalmente. El asunto está que se están equiparando con la Biblia. O sea, con la palabra santa inspirada de Dios. Seres corruptos, caídos. Y no estoy hablando de eso del Vaticano, porque están corruptos los Vaticanos, porque son hombres. ¿Ya? Porque son hombres caídos también. Que no son fiables. Porque solamente el Señor es infalible. Ahora, cuando alguien me viene con este argumento, yo lo primero que digo es, ok, vamos a ver, dice que es útil, vamos a ver, ¿para qué es útil? Voy a pasar este punto antes de ver el otro punto, que es el de ver primero, de la inspiración, pero voy a pasar esto, es útil. Yo le digo, ok, tú dices que necesitamos algo más de la Biblia, en este caso magisterio, porque la Biblia es útil pero no suficiente. Bien, yo le digo, bueno, aquí dice que es útil para que veamos, enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces dicen, bueno, como es útil para eso, hay cosas que el magisterio ha desarrollado que son para entonces enseñar, y ellos desarrollan la doctrina para que se pueda enseñar con base en la palabra de Dios, para reprender y todas estas cosas que menciona allí. El asunto es que olvidan ver un detalle que dice que ahí el fin es que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, si hay una utilidad que sirva para hacerlo más que perfecto, ustedes me dirán. Porque si es útil pero no suficiente, pero dice que esa utilidad es suficiente para que el hombre sea perfecto, entonces ¿qué más necesito arriba de esa utilidad? Nada. ¿Te das cuenta? Al invento. O sea, ellos reducen la palabra útil a que nada más sirve para estas cosas. Pero se olvida que después dice que el fin es que el hombre sea perfecto. Y si lo puede hacer perfecto es suficiente. ¿Qué más necesitaría si ella me está diciendo que ella puede hacer que el hombre sea perfecto? Ahora, no te vuelvas loco. ¿Cómo así perfecto? Aquí nadie es perfecto. Pero abajo está descrito: enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la escritura es suficiente para preparar a cualquier hombre para actuar como Dios manda, haciendo las cosas buenas que son propias de la fe. ¿Estamos? La finalidad es esa, que todo lo que da la gloria a Dios el hombre lo puede hacer conociéndolo en la escritura. Pero ahora te voy a mostrar algo. Mira esto que te voy a mostrar, que es bien interesante. Cuando te hablan de la autoridad de la escritura y te hablan de la suficiencia de la escritura basado en este pasaje, también te hablan de la inspiración. Y es que ahí dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahora mi pregunta es, hablando de la utilidad, pero pues basándonos en la primera parte del versículo, si la escritura es inspirada por Dios, el soberano, el todopoderoso, el omnisapiente, el que lo sabe todo, la sabiduría misma, te pregunto algo: si la escritura la inspiró él, y es útil para todas estas cosas, te pregunto, ¿alguien sabe más que Dios que pueda añadir la sutilidad? Es que el hecho de que el hombre sea perfecto es que es útil y suficiente porque es inspirada por Dios. Porque si no fuera inspirada por Dios, entonces sí fuera útil en un sentido nada más limitado. Pero es que es ilimitado el sentido de la utilidad porque es inspirada por Dios. O sea, es la misma palabra de Dios. Y si ustedes ven en los salmos, hermanos, ustedes ven en los salmos, Salmo 19, Salmo 119, que es el mayor salmo por excelencia, exaltando la palabra de Dios, ustedes van a ver y hagan una comparación, que los mismos atributos de Dios se le atribuyen a su palabra. Ustedes van al Salmo 119 que dice que la palabra de Dios es eterna. Dice que la palabra de Dios es fiel. Dice que la palabra de Dios es pura. ¿Verdad? Dice que la palabra de Dios es perfecta. Dice que la palabra de Dios es viva, dice el escritor de Hebreos. ¿Se te das cuenta que la palabra de Dios goza de los atributos de Dios mismo? O sea que si la palabra goza de los atributos del mismo Dios, entonces, ¿qué faltaría en utilidad? ¿Me entienden? No queda nada que no pueda la palabra de Dios ayudar al hombre a estar preparado para cualquier buena obra.
Pero también este pasaje nos enseña algo que cuando se habla de este pasaje muy poco se toma en cuenta. Y yo quiero hoy entonces recalcarlo. Tú puedes reconocer la autoridad de la Escritura y no ser evangélico. Tú puedes poner y decir, bueno, la Biblia es la máxima autoridad y andar poniendo en tu estado, son la fide, son la Escritura, son la... y no ser evangélico. Porque nota lo que dice el texto. Toda Escritura es inspirada por Dios, ok, me está dando información, qué chévere, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir. Dios, sí, mira, oye, que es tremendo, cómo ayuda. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Oh, wow. Pero no estamos entendiendo que aquí, cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, cuando estamos hablando de la inspiración, de la utilidad, de la suficiencia, también estamos viendo que dice que ella tiene un fin. Ojo, ella tiene un fin. Por lo tanto, si tú reconoces la autoridad de la Escritura y tú dices, oh, es inerrante, infalible, es fiel, es veraz, pero tú no la practicas, de nada sirve entonces. Porque mira que la Escritura es todo eso: fiel, veraz, infalible, inerrante, inspirada por Dios, suficiente. Pero si tú no te preparas para toda buena obra, no sé si me entiendes, o sea, tú eres un solamente de los que menciona sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura, pero no, sola Escritura no está en ti. O sea, porque para que tú seas de verdad sola Escritura, debes vivir la Escritura. Si tú no vives la Escritura, solamente eres sola Escritura de nombre. Y por ende eres un evangélico nominal, solo de nombre, pero no eres un evangélico en sí. Porque el evangélico se transforma por medio de la palabra de Dios. O sea, el evangélico está preparado o preparándose para toda buena obra. Pero si tú dices que crees en la inerrancia y la inspiración de la Biblia, pero tú no te preparas día a día para toda buena obra, entonces tú estás negando con tu vida la doctrina de la autoridad de la Biblia. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces te das cuenta que esto es más que un asentimiento intelectual. O sea, sí, y lo digo porque de verdad, ¿sabes? Es cosa de moda postear, y ahora todo el mundo encima con el lenguaje reformado, Dios me libre. Pero todo el mundo, sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura. Pero no me digas sola Escritura, vive la Escritura. Porque viviendo la Escritura me va a demostrar la autoridad que tiene la Escritura en tu vida. O sea, ¿cómo tú me muestras que la Escritura tiene autoridad? Cuando te veo vivir. Pero si no te veo vivir la Escritura, ¿cómo vas a creer que es inerrante? Porque contigo se equivocó. Contigo se equivocó. O es que para ti no es suficiente útil. O sea que si la Escritura no te reprende, entonces eres útil para reprender. Entonces, si tú le pasas que te confrontan y te da igual, no es útil para aprender en tu vida. Entonces tú dejas de decir sola Escritura. Si la Escritura no te corrige y sigue viviendo la misma porquería una y otra vez sin que la Biblia y no te corrige, de nada sirve que digas sola Escritura, hermano. Eso es lo que quiero que tú entiendas. No te haces ser evangélico decir sola Escritura y ponerlo en los estados, sino que la Escritura se vea reflejada en ti en obediencia. Pero también te voy a decir algo, hermanos. Mira todo lo que se desprende de este pasaje, que nada más se usa para un solo fin. Por eso es que yo dije, este pasaje yo lo quiero llevar esta vuelta a más profundidad, no místicamente ni alegorizándolo, sino que yo quiero salirme de lo que la gente ve siempre a primera vista. Quiero irme más allá, porque algo está pasando que la gente lo conoce y siempre lo cita, pero yo no veo que eso lo viva. Entonces hay un problema en conocer lo que el pasaje está diciendo. Y aquí te está diciendo algo también que hacemos en la iglesia muchas veces. Si cuando tú reprendes a un hermano lo haces sin la Escritura, entonces tú no eres sola Escritura. Porque aquí dice que es útil para reprender. Entonces cuando tú reprendes a tu hermano, no digas, no, que yo pienso, yo no. La Biblia. Pero cuando tú enseñas también, ¿qué tienes que enseñar? La Biblia. O sea que muchos cristianos que se dicen evangélicos y que son sola Escritura, cuando se paran en el púlpito a predicar y predican cualquier cosa menos la Biblia, no son sola Escritura.
Cuando te paras y lees un versículo y dices lo que te da la gana, tú no eres sola escritura. Cuando corriges sin la Biblia, tú no eres sola escritura. Es más, voy a ir más allá. Cuando aconsejas sin la escritura, tampoco eres sola escritura. Porque es que sola escritura es que esta es la máxima autoridad para el creyente. Y cuando hablamos de la máxima autoridad, es que ella tiene la palabra final en todo. En todo. Pablo, pero ahí la Biblia no dice con quién yo me debo casar. Claro. Entonces no es un tipo al matrimonio, no. Es un tipo a enseñar en todos los aspectos de la vida. Aquí te dice cómo debe buscar un hombre o una mujer. Aquí te lo dice. Es más, eso viene tipificado del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas del Antiguo Testamento que decía, no, buscar a mujeres extranjeras? Bueno, es que esto está tipificando algo. Que no debes buscarte mujeres paganas, hombres paganos, sino de tu pueblo. El asunto también que es chequear quién es de tu pueblo, de verdad. Ahí es donde tienes que chequear. Si es verdadera evangélica también o verdadera evangélica. Así que sí te da para todo, hermano. Para todo hay respuesta allí. Pero si yo no tengo en cuenta esto, hermano, entonces yo podré poner todo un cartelón de sola escritura y no ser sola escritura. Mira lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: la Biblia no es solo un libro. La Biblia no es solo un libro. Mira lo que dice: es el lugar donde Dios se revela a sí mismo. Y no hay verdadero cristianismo sin su autoridad. ¿Estás escuchando? Ojo, ojo, ojo. La Biblia no es solo un libro. Es el lugar donde Dios se revela a sí mismo. Esto implica, hermano, que si tú como evangélico dices amar el Evangelio son las buenas noticias, pero esas buenas noticias, ¿quién las anunció desde la eternidad? Digo, desde el Antiguo Testamento. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Dios la anunció. Entonces, si Dios viene anunciando las buenas nuevas y se cumplen en Jesucristo, y tú me estás diciendo que la Biblia es donde yo veo a Dios revelándose, y a mí me gusta el Evangelio y me ha impactado, yo quiero conocer a Dios que me trajo ese Evangelio, que me reveló ese Evangelio, que viene revelándolo. Amén. Y que lo mostró en Jesucristo. Entonces no solamente, te das cuenta que sola escritura vamos más allá. O sea, sola escritura implica leer la Biblia diariamente, o sea, continuamente, regularmente, no esporádicamente, pero también es que la uses para corregir, para reprender, para enseñar, que cuando yo predique, hable la escritura y predique y enseñe la escritura, que todo el consejo que busque esté en la escritura. ¿Pero por qué? Porque Dios se revela. Y porque es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién sabe más que Dios? Nadie. Entonces, por eso es que yo tengo que abrazar como evangélico la escritura como debe ser. Darle la autoridad, pero darle el lugar que merece por ser la palabra de Dios. Mira lo que dice Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice: la palabra de Dios es el único camino a la verdad. Un evangélico que no se somete a las escrituras, ¿qué dice? No puede considerarse realmente evangélico. Por ahí a veces dicen, no, él es evangélico, aunque él no es de esos evangélicos. ¿Cómo? No, o sea, él es evangélico, pero él no es de esos evangélicos. Quiero arroz, pero no me sirvas arroz, por favor. O sea, ¿cómo es eso? Un evangélico que no se somete a la escritura no puede considerarse evangélico. O sea que lo que dice Charles Spurgeon es que sola escritura no es reconocer la autoridad de la escritura. Ojo, no es reconocer. Mucha gente hoy reconoce la autoridad de la escritura, pero sola escritura es someterse a la escritura. Amén. En lo primero hay un montón. Sola escritura. Ah, sí, yo reconozco que la Biblia es la autoridad, pero ¿la vives? ¿De verdad la autoridad en tu vida? Bueno, entonces no eres sola escritura y tampoco eres evangélico. Porque no, mira lo que dice Charles Spurgeon, hace más de 100 años atrás lo dijo. El que no se somete a la escritura no puede ser considerado evangélico.
Porque el distintivo del evangélico es que se someta al evangelio, a la vida que demanda el evangelio, y que no es pesado porque Jesucristo lleva el yugo con nosotros. Pero el que ama el evangelio, las buenas noticias, reconoce que fue salvado de las malas noticias. Y como fue salvado de esa mala noticia, le dieron buena noticia, ama la buena noticia, indaga la buena noticia, indaga. Yo no sé ustedes, pero usted ve a los escritores neotestamentarios, por ejemplo Pedro, que menciona que indagaron en la salvación de cómo sería y todo. Esta gente estaba ansiosa de saber cómo Dios iba a salvar a la humanidad por medio de Jesucristo. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos estaban indagando, buscando, leyendo para atrás, para adelante, buscando. Pero mira tú la locura. Ahora el Señor lo reveló y ahora tú no haces esto, ahora tú ya. O sea, estos de acá estaban diciendo, ¿dónde, cómo será? Cuando, mira, y son más páginas, de allá son más páginas. A nosotros se nos mostró esto ya, de este lado de la historia. Y tú llegas al prefacio. O sea, no sé si me entiendes. O sea, el evangélico ama la escritura, pero no por regla, no por dogma. Ojo, ¿escuchaste lo que dije? El evangélico ama la escritura. El amor no se impone. Si tú la amas, no es imposición. Ama la escritura. Claro, también yo te entiendo. La manera que están educados a leer tu Biblia es desastrosa, es desalentante. Y le agarras un pasaje como este y dice, voy a leer la Biblia, mira pastor, voy a entenderlo. Y abres aquí y dice, entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, enos aquí, eso. ¿Qué es, Señor? No menos. ¿Cómo el pastor quiere que yo me la escritura así? Mira, eso que Hebrón, ¿qué es esa cosa? Y David, bueno, no, pero va a dar otra oportunidad. Al día siguiente dice, voy de nuevo. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas, habla con ellos. No, ¿qué está hablando? Claro, recuérdate que esto fue la historia del pueblo judío. Y tienes que paparte la historia. Pero no es el primer paso para leer la escritura. Un error muy común, y te lo digo, que la gente comete, es decirle, se convirtió. Ok, ahora léete la Biblia. Sí, ¿cómo empiezo? Desde Génesis. Hermano, y conozco muy poco lo que pasa en Levítico. Son muy pocos. Llegaron a Levítico y ahí quedaron tirados, nada más veo los cadáveres así. ¿Ves? Porque claro que te dice el consejo que te dan. Cuando a mí me preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo? Léete el Evangelio de Juan. Léete el Evangelio de Juan. Léete la carta a los Romanos. Léete la carta a los Efesios. Que empieces por allí. Pero sabes que cuando tú lees Efesios te encuentras cosas del Antiguo Testamento. Cuando lees Romanos te encuentras citas del Antiguo Testamento y tú empiezas a conectar poco a poco, empiezas a conectar y empiezas a entender. Pero tú vienes y agarras de que mi amado es mío, yo soy de mi amado. Y lo que te aseguro que 5 minutos después estás mandándose un chat. Entonces nosotros estamos de este lado de la historia. Somos paganos, somos gentiles, no somos judíos. Empecemos con la historia que nos concierne a nosotros acá. Las cartas de Pablo escritas para la iglesia, el Evangelio de Juan escrito para todos los hombres. Ahí entonces usted se asesora. Mateo es escrito para judíos. Yo estoy poniendo Mateo y cada día me encuentro con unos retos. Yo que soy el pastor, hay unos pasajes que son complicadísimos para mí. Yo no sé ni para qué me metí con Mateo. Pero, porque Mateo escribió para una audiencia judeo-cristiana. Marco escribe para Romanos. Le hace Marco. Marco es más entendible para nosotros.
Lucas es como un historiador, así que Lucas también te va a narrar una buena historia del Evangelio. Juan te va a decir el poder del Evangelio, y ahí es donde está el asunto. Y las cartas obviamente que fueron escritas en Chile, como los Romanos, Efesios, Gálatas, nos ayudan bastante. Entonces tú puedes empezar por allí y luego ver las conexiones que te va haciendo la Biblia misma al Antiguo Testamento. Revisas ese pasaje en el Antiguo Testamento, lees un poquito ahí arriba y abajo y ves de qué se trata y vas conociendo un poco más. Y sin darte cuenta, hermano, porque yo era uno que tenía un problema con el Antiguo Testamento horrible. Pero poco a poco, a medida que haces esas conexiones y te vas y ves sin mucho trabajo, o sea, simplemente allí, observando cuidadosamente, vas a encontrar sentido. Cuando vas a ver, tienes un montón de pasajes del Antiguo Testamento que ya vas a entender de qué se tratan. Y ya de paso te vas y te lees historia, te investigas con historia. ¿Ok? Pero no hay razón, hermanos. No hay razón, eso sí te lo digo. Y ante Dios no hay excusa de que el día del juicio tú digas, no, es que yo no porque no sé quién era Recaín, los refaítas. Y por eso yo no leía tu palabra, Señor, porque yo no sé ni eso de que la sulamita, la mala conocía como se cantaba, yo soy la sulamita, no sé qué. No hay excusa, tienes que meterte, pero hazlo de una manera coherente. Vete a los libros que puedes entender y vas haciendo conexiones. Pero te repito que no hay cristiano evangélico que no se someta a la Escritura, y no te puedes someter si no las conoces. Si tú estás en un país como de repente, no sé, España, y vas manejando en la autopista a 40 kilómetros por hora, te va a multar. Y tú dices, oiga, oficial, ¿por qué? Dice, porque aquí la regla es que usted no puede ir en la autopista a 40, porque tiene que ir más rápido. No por en Panamá, no, estas son las reglas acá. O sea, tú no puedes respetar las reglas porque no las conoces. Entonces un evangélico no se puede someter a la Escritura si no las conoce. Tienes que conocer a qué te vas a someter. Porque yo me someto a Dios. Mira, esto va a ser un poco fuerte lo que digo, pero hay iglesias donde hay hermanas que predican y tú dices, yo me someto a Dios, pero ellas mandan a su marido en casa. Entonces, ¿cómo te sometes a Dios si mandas a tu marido? Porque hay pasajes en la Biblia que dice que la mujer debe someterse al marido, no al revés. Pero dice, soy cristiana, soy evangélica, pero es que no te sometes a la Escritura, ya sea también porque no conoces o porque te rebelas. Hay una iglesia donde hay una señora estaba predicando y yo pregunto y me está diciendo que esa mujer, que fuego, que fuego. Y yo le digo, ¿y el esposo dónde está? Ah, no, el esposo no es cristiano, él que se queda en la casa. Yo dije, me gustaría entrevistar a este caballero. Mira, tengo una curiosidad por saber qué piensa este caballero de su esposa. Bueno, por no es que yo quiera apresurarme en un juicio pecaminoso apresurado, pero estoy seguro que destaparé un cosa así con un cucarachero debajo. Bueno, porque eso no funciona así, hermano. O sea, tú no puedes decir que era una mujer predicadora que de salida ya estás tomando un papel que no te corresponde, para luego encima tu marido está en casa y ni siquiera conoce a Cristo. ¿Cómo te paras a predicar allí? Pablo, pero ella tiene la culpa que su marido no crea. Bueno, es que hay muchas cosas que ver. ¿Cómo te casaste? Si los dos iban a la iglesia, si él era inconverso, ¿cómo te casaste con el inconverso? Si él era el converso y tú eras la inconverso. Hay muchas cosas, pero lo cierto que te digo es que eso no es bíblico. No es bíblico. Pero se deja pasar porque la gente no escudriña la Escritura, y como no escudriña, no se somete y hacen lo que les da la gana. Está fuerte, ¿ah? Se pusieron. Y así muchas cosas en tu vida que tú no te sometes porque no la estudias, porque no la conoces. Entonces dices, ay, pero pones en octubre solo la Escritura. Y pues sí, yo soy medio hipster en esas cosas, ¿eh? O completamente hipster, pero no puedo, no soporto esas modas. O sea, esas modas me dan asco. Yo soy la Escritura, o sea, yo lo ponía hace 7, 8 años y contento, ya ni pongo nada.
Ya me voy a disfrazar para Halloween, que la cosa. Para ver si en 3 años voy a ver entonces la gente disfrazándose para Halloween también, siguiendo moda. La moda de Jesús Romero. Redimamos el Halloween, dice. Está duro esto, pero voy a terminar con una más dura y con esta cierro porque me faltarían 3 más para la otra semana. Soy cristiano evangélico. Bien, mira, para que sea evangélico tiene que pasar otra tercera cosa. Y santo Dios. Pablo, espérate, Pablo, digamos bien, fe, escritura, estás hablando de las 5 solas, pero ¿de dónde tú me sacas esto si eso no está en las 5 solas de la Reforma Protestante? ¿Cómo así que me saca ahora la conversión y nueva vida? No, ¿qué es eso? No eran 5, sola escritura, solo Cristo, sola fide, sola gracia y solo Señor de gloria. Bueno, te digo una cosa, que la sola escritura, las 5 solas no definen el cristianismo totalmente, sino parte de la doctrina del cristianismo. Pero más importante te voy a decir que el cristiano debe conocer hoy, y no quiero decir que sea más importante que darle la gloria a Dios, sino que implica darle la gloria a Dios, es que el evangélico experimenta una cosa que se llama la conversión y la nueva vida. Efesios lo dice, ¿verdad? Despojados del viejo hombre y revestidos de nuevo. Ok, Pablo le dice a los Efesios, tú tienes que dejar el viejo hombre, ese viejo hombre que ya está gastado con los placeres del mundo, dice, pero ahora revístete del nuevo. O sea que tenemos aquí que para ser evangélico tienes que experimentar la conversión y la nueva vida. Ahora, la conversión es un asunto muy, muy tremendo, hermano. Porque la conversión es una oración de fe. La conversión no es algo que tú dices. La conversión es algo que tú vives. O sea, la conversión es algo que experimentas en tu vida, no en tu lengua. En asunto de confesión, pero también se debe regular en tu lengua, ¿no? Pero, como ya he dicho en otras prédicas, a veces hay cristianos que han sido convertidos y tú te preguntas, ¿de qué a qué? Pastor, yo me convertí hace 6 años. Yo, pero que te veo igualito. Y no hablo del físico, porque algunos también del físico. En estos tiempos ya. Hola Julia, no, soy Julio. Ah, ya la vida. Bueno, también pasa, ¿no? Pero no es de esa conversión de la que yo estoy hablando aquí, hermanos. Todavía puedo hacer esos chistes antes que me baneen después y me censuren, ¿verdad? Hermanos, la conversión es una de las marcas del evangélico. O sea, no puede ser que te conviertas y vivas igual. Y con esto, ojo, que aquí, ¿por qué es delicado este punto? Porque aquí la gente se va entonces al legalismo. La gente cree que conversión es vestirte de una manera y es entonces quitar la felicidad de tu vida, quitar la risa y andar serio. Eso es la conversión, ¿sí o no? Para muchos es. O sea, un hombre que era divertido, que era alegre, ahora, mira, ahora se convirtió. Hola, ¿cómo está? ¿Y para lo Sí. Oh, aquel se convirtió. Oh, wow, qué tremendo, hermano. No, eso no es la conversión. Eso se llama legalismo farisaico. Porque por dentro tu corazón sigue siendo la misma porquería que antes que hicieras tu gesto de hombre serio. La conversión no te quita la risa, hermano. La conversión no te quita lo jovial. La conversión no te quita lo alegre. La conversión lo que te quita es el pecado. ¿Entiendes? Eso es lo que te quita, no la risa. Te quita ese pecado que te la pasabas practicando antes. Ya, se suelta, se deja. Mira, una cosa tremenda en Efesios que Pablo utiliza cuando dice despojaos. En esa si tienen ahí My Bible y pueden buscar inclusive en el electrón, se dan cuenta que es como tirar, es como esto. Mira, voy a hacerlo con esto para no hacerlo con la Biblia. Despojado es esto. Imagínense. ¿Se dan cuenta? O sea, a veces el cristiano cree que el despojado que dice Efesios es esto. ¿Y mañana? ¿Me entiendes?
Si usted busca ahí en el griego, la palabra despojados que se utiliza ahí implica dejar tirado lejos, como cuando sacas la basura. Eso es despojados. Pero como hace muchas veces la gente, lo que hace es que hace como somos los hombres, nos quitamos la camisa. Desde los hombres tenemos un estado donde la ropa no está ni sucia ni limpia. ¿Me entiendes? Los hombres sabemos lo que hablamos. La esposa dice, papi, este pantalón está sucio. No, mami, no, es que no está tirado, está colgando la canasta. O sea, él está decidiéndose. Ahí lo puedo agarrar y me lo pongo, o puedo levantarlo y quedarlo completo. Pero hasta que no esté completo, eso no está sucio. Oh, como que esta profecía sí les habló. Bueno, qué bueno que entendieron, porque así vivimos a veces la vida cristiana. O sea, no está totalmente desechada, está ahí por si acaso. Ah, joder, donde me busque, saco la ropa y me la pongo en y le pego. Me quité la camisa de boxeo mundana, me la puse ahí, porque donde el hermano me provoca, me la pongo nuevo y le meto su puñetazo. ¿Estamos? Así es. Pero la Biblia dice despojaos, y ya yo les mostré cómo es ese despojaos. Despojaos. Quítalo, tíralo a la basura, deja que venga el carro y se lo lleve. O hacemos como unas vecinas que a veces cuando se pasa el carro a la basura hicieron que le echaron, ¡aguante, señor, aguante! Bueno, así mucho, oye, aguanta, espérate, devuélveme esta corbata de la porquería. Mira lo que dice Pablo a los Gálatas 2:20. Irónicamente estoy hablando de Efesios y no lo puse, pero bueno, es que me acordé ahorita. Pero mira lo que dice igual Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea en mi cuerpo, ojo, no es que soy carnal, sino lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Volvemos a la primera, ¿te das cuenta? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso nos convertimos. Ojo, nos convertimos porque, como ustedes han hecho en la tarea de Efesios, nos convertimos porque nos compraron. Pero al mismo tiempo, cuando me compraron, te das cuenta que quien te compró para hacerte libre. ¿Y por qué te hizo libre? Porque te ama. Y porque te ama, pagó el precio alto que tú costabas. Y no porque tú seas valioso, claro, ¿no? Sino porque tú estabas condenadísimo. ¿Me entiendes? La deuda era alta. No es porque tú valías mucho, es que la deuda que tenías tú adquirida era muy alta. Y Él la pagó por amor. Y a ti te toca lo fácil, nada más poner tu confianza, tu fe en Jesucristo. Pero cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú vives diferente. Pablo dice también en Romanos 12, no conforméis a este siglo, no te hagas igual a esta gente de este siglo, no te adaptes a este mundo caído, dice, sino transformados por medio de la renovación. Vemos de nuevo aquí una palabra que nos implica cosas nuevas, renovación de vuestro entendimiento. Tu entendimiento tiene que renovarse. Ahora, mira que en estos dos pasajes hay dos cosas. El anterior de Gálatas habla de la fe en Jesucristo, que fue el primer punto que tratamos de lo que identifica un evangélico. Pero ahora aquí habla de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se da? Porque te pones a pensar debajo de un palo y que voy a renovar mi entendimiento. Por medio de la Escritura, el segundo punto que vimos. Es que no te pongas a poner y cruzar piernas y que voy a renovar mi entendimiento. No, déjate eso. Ahí no vas a renovar nada porque te estás hablando tú mismo. Necesitamos algo externo que nos hable. Y no esa voz audible que anda escuchando gente por ahí del Espíritu Santo. No, hablo de aquí. Escuchar aquí. ¿Entiendes? Por la palabra de Dios se renueva el entendimiento. ¿Pero para qué necesitamos renovar el entendimiento, hermano? A ver, ¿para qué yo voy a renovar mi entendimiento? Aquí te dice, para que comprobéis. O sea, para que verifiques, para que sepas cuál es la voluntad de Dios. Y que es buena, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Por eso es que hay gente, hermano, en la iglesia, y esto, yo no tengo problema con eso, ojo, claro que no tengo problema con eso, pero yo te quiero exhortar en esa misma dirección, que a mí viene la gente y me dice, pastor, es malo hacer esto.
Pablo, es malo hacer lo otro. Ok, yo no tengo ningún problema. Ojo, claro, no, ahora no dice que no voy a molestar al pastor porque me sale en una predica y me cuelga, no. Ojo, yo te respondo con todo el amor del mundo, hermano. Pero aquí Pablo está diciendo que vayan a sus pastores, renuevan su entendimiento yendo al pastor porque diga lo que es bueno, agradable y perfecto. Son medios de gracia, claro, nosotros somos medios de gracia y pueden venir, claro, con mucho gusto. Pero tú tienes un compromiso personal de que Dios te muestre su voluntad aquí. O sea, que tú descubras, no yo por ti, sino que tú también descubras aquí lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. O sea, hay personas que se la pasan preguntándome cosas a mí que si es malo, que si es bueno, que si... Y yo digo, oye, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué no te pones mejor a ver? Estoy pensando, por lo que diga puede sonar piedra, estoy pensando otra cosa, otro ejemplo, bueno, tenía que escribirlo. Pero lo que sea que te pongas a preguntarme si es malo o si es bueno. Pregúntate la intención detrás de eso y en qué glorifica a Dios eso. ¿Y qué provecho trae? Ponte a pensar, ¿qué provecho me trae esto? Si no está tan claro en la Escritura, pues si está claro en la Escritura, ahí te lo va a decir. El pastor sabe que quiero matar a alguien, ¿será bueno o será malo? Oye, pues el pastor lo dice, no matará, te lo dice salida. ¿Me entiendes? Eso, estoy diciendo exagerado, pero eso no me lo preguntes, eso está ahí, pero de repente, o sea, pregúntate otras cosas que de repente no son tan claras en la Escritura, pero pregunta dónde se muestra eso bueno, dónde se muestra eso agradable y dónde se muestra eso perfectamente. O sea, aquí perfecto, acuérdense que tiene esto de completo, de plenitud. A ver, tú digas, voy a poner ya un ejemplo. Pastor, ¿puedo fumar marihuana? La Biblia no dice. Entonces yo te pregunto, ¿eso es bueno? O sea, la sociedad, ojo, no la Biblia, pues, considera que eso es bueno. Pues por algo está prohibido. No es tan bueno si está prohibido, ¿no? Por otro lado, pregúntate si eso es agradable. Cuando la persona anda a volar, ¿es agradable? Pues algunos sí dicen que es buena gente y anda como tranquilo y chilling, no, pero también habla unas tonteras y a veces son impertinentes en su tontera también. Yo he tratado con mucha gente así que yo por eso se lo digo. Estaba también viendo. Pero yo sí he tratado con ellos y no son los más agradables del mundo. Y pregúntate si eso es plenitud, porque una persona que se mete a eso, ¿para qué? ¿Para qué se mete? Por ejemplo, yo he escuchado historias de gente que no, casi me inspiro. O sea, tú necesitas meterte algo para inspirarte. Entonces a mí no me parece que eso sea completo o algo pleno, ¿no? No lo sé, díganme usted, ayúdenme, sí. No. Yo me fumo uno para soportar a mi mujer. A mí no me parece que eso sea pleno y completo y que sea agradable ni bueno. ¿Te das cuenta? O sea, todo pásalo por el filtro, porque tú ahora eres una nueva criatura. Entonces necesitas la Escritura, pero hay cosas donde la Escritura no te va a hablar con claridad, que no puedes pasar por el filtro de si es bueno, agradable o perfecto. Pastor, yo puedo pasar en la semana 3 horas en la mañana viendo TikTok. Eso es la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿es bueno? Eso es bueno. ¿Qué te está llenando el TikTok? ¿Es agradable? ¿Es completo eso? ¿Es perfecto? Porque digo, eso está calificado como para tonto. Eso no por la iglesia, o sí. Eso es la misma sociedad calificada eso. A mí no me diga nada, eso es lo que dice la sociedad. Ahora, yo veo TikTok, no te estoy diciendo no puedes ver TikTok y que es pecado. Caemos en legalismo si no te puedes ver TikTok. Pero es que considera cuánto tiempo pasa y qué haces con eso y qué provecho saca. Porque yo cuando veo, ahí pueden ver los que están conmigo, en mi caso eso que yo estoy viendo es debate, viendo cosas de la Biblia y cosas y me pongo a ver montones de cosas relacionadas con eso. Algunas cosas de perfume también, pues ya, que agravio porque yo soy perfumero. Pero el asunto, hermano, es que es también cuánto tiempo le dedicaste a eso. Ahora, eso deja de ser, bueno, agradable y perfecto cuando tú entonces eres TikTok y no lees la Biblia, porque entonces tú te estás nutriendo más de TikTok que de Biblia. O de Instagram, o de los Reels, porque no solamente TikTok, de Facebook también, los más viejos, que son más de Facebook. Ya me pasé el tiempo, pero bueno. Lo que quiero decir para terminar
es que tú puedes a la vez, cuando conoces el carácter de Dios, cuando tú conoces el carácter de Dios, tú puedes determinar qué es lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto bajo el carácter de Dios. ¿Me explico? Porque tú, así como es TikTok, puedes decir, bueno, pastor, y si yo no hago nada y me estoy sentado todo el día, no estoy pecando, porque no estoy haciendo nada. También estás pecando, porque no es bueno que estés ahí ocioso todo el día sin hacer nada. Y tienes que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecados. Entonces esto no se trata de una sola cosa, se trata de tu actitud ante las cosas como nueva criatura y en una nueva vida. Quiero que entiendas esto, y los que están anotando, anoten esto, que la conversión, esto no se trata de lo que tú haces, sino que eso que tú haces, cómo refleja la nueva criatura que eres y la nueva vida que tienes. Se trata de eso. Eso que vas a hacer, cómo refleja tu nueva vida y la nueva criatura que eres. Y si eso está en discordancia, porque parece que fuera la vieja criatura y la vieja vida, entonces eso tienes que desecharlo. Tienes que desecharlo. Quiero cerrar con una frase de John Stott. Me dio poner 8 puntos, pero puse 6 nada más al final y no pude, voy a tener que... Mira lo que dice John Stott de esta frase, wow, esta frase es la que yo mejor que cierro aquí. Porque esta frase ya resume lo que he explicado esta tarde. Mira, el Evangelio es la noticia que cambia vidas. O sea, el Evangelio no es una noticia que te dice, wow, qué tremendo, wow, qué impactante. No, que cambie tu vida. Es más, puede que haya una persona que le predique el Evangelio y se quede en total silencio y al día siguiente lo vas viviendo diferente. ¿Me entiendes? O sea, se quedó calladito, pero al día siguiente lo ve diferente. ¿Qué pasó aquí? Pero puede haber que diga, oh, qué cosa más tremenda el Evangelio. ¡Oh, el Evangelio! Y sigue viviendo su vida igualita. Como si la vida no diera fe de su testimonio como evangélico. Mira lo que dice. Pero ¿sabes por qué cambia vidas? Los hombres vieron eso en los devocionales de Efesios. Porque es el poder de Dios para salvación. Una de las preguntas que le dicen devocionales es ¿cómo se muestra el poder de Dios? Y algunos pusieron eso también correctamente. Se muestra a través del Evangelio. Porque la manera en que nosotros pasamos de muerte a vida espiritual es por el Evangelio. El Evangelio es la noticia que cambia vidas. Es el poder de Dios para salvación. Y la verdadera conversión es el resultado de su proclamación. La verdadera conversión es el resultado de la proclamación del Evangelio. No sé si estamos ahí claros. Tu vida va a cambiar cuando tú entiendes lo que se te ha proclamado. Cuando el Espíritu Santo lo lleva a tu mente y a tu corazón y tú reaccionas viviendo diferente. De ahora en adelante, y faltan 3 cosas más, pero cuando te pregunten, ¿tú eres evangélico? Tú puedes decir, sí. ¿De cuáles? De los verdaderos. No, pero ¿de qué iglesia? La de Cristo. No, pero me refiero a qué denominación. Yo, por ejemplo, digo, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? No, porque hay iglesias y hay iglesias. Y, bueno, Cristo viene por una iglesia, no por iglesia e iglesias. Y usted dice, viene por su iglesia. Amén. Y su iglesia está formada por seguidores de Cristo que son llamados evangélicos. ¿Y quiénes van a ir al cielo? Solo los evangélicos. Amén. ¿Por qué? Porque los evangélicos aman el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia que se revela en el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Primero al judío y luego al griego. Es así, hermano. Gracias a Dios por la reforma protestante que trajo el evangelio. Algunos sí dicen más acertadamente recuperó el evangelio. Pero también yo hasta con eso he estado pensando últimamente y me pongo que recuperó. Entonces nadie fue evangélico en los 15 siglos. Nadie se salvó en los 5 siglos porque solo los evangélicos se salvan, hermano. Que hay el mismo problema los adventistas que han sacado que en 18 siglos nadie se salvó porque Dios tuvo misericordia de no sé cómo, pero bueno.
Se inventan unas excusas. Así tendríamos que caer los evangélicos. Porque si estamos recuperando el evangelio, se había perdido, y si se perdió, no hay evangélicos. Pero sabemos también que por la historia estaban los valdenses en el siglo XI, XII, y así también hubo un poco de gente en los siglos anteriores. Siempre ha habido evangélicos porque la iglesia de Dios está formada por evangélicos. Y si la iglesia que está formada por evangélicos hubiera vuelto en el 15, entonces hubo una interrupción y las puertas del Hades en ese proceso, en ese periodo de tiempo, entonces sí prevaleció contra la iglesia. ¿Estamos? O sea, estamos viendo las implicaciones que tiene no entender nuestra fe. Entonces, celebremos la reforma, sí, claro, qué bonito la reforma protestante. Pero nuestro cristianismo no empezó en la reforma y tampoco se recuperó en la reforma. Porque también si se recuperó, lo que se recuperó, se lo digo algo, lo que se recuperó en la reforma se perdió en el siglo pasado. Y si nos vamos en eso, entonces nosotros tuviéramos el oscurantismo también teológico. Pero aquí estamos nosotros por la misericordia de Dios. Por la iglesia latina necesita otra reforma. Lo que ha abandonado todo, casi todo lo que la reforma recuperó, lo abandonó de nuevo. Entonces nosotros, si aparece en el otro siglo un reformador que reforma nuevamente la iglesia, ¿qué diramos? Nosotros no somos salvos. Porque, miren, en el año 2300 recuperaron el evangelio. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Se dan cuenta? Entonces esto no se trata de movimiento. Se trata es de si yo amo el evangelio, abrazo el evangelio maneja mi vida, entonces yo soy evangélico. Y si soy evangélico, entonces soy de la iglesia del Señor. Y punto. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Señor, gracias porque nos has comprado precio de sangre y nos has librado. Nos has librado de cualquier esclavitud teológica en contra de la verdadera teología, y nos has liberado de cualquier dogma de hombre que quiera atentar contra la sabiduría divina, y nos has abierto los ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Todavía no plenamente, y estamos en ese proceso, Señor, por lo cual pedimos que nos ayudes a cada día a entender más tu palabra para poder vivir más conforme a ella. Que nos ayudes para que nosotros podamos, Señor, en tu palabra encontrar consuelo, descanso, sabiduría, esperanza, y que podamos apropiarnos de esa palabra, creerla con fe y abrazar el evangelio todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir coherentemente con lo que leemos, ayúdanos a vivir coherentemente con lo que creemos, que no solo seamos lectores, ni oidores, ni predicadores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner en práctica y que se refleje nueva vida de nosotros en ti, y sobre todo que tu Espíritu Santo esté en cada paso allí ayudándonos, sustentándonos, ayudándonos a que tu palabra haga la labor en nosotros cada día eficazmente. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Nuestro hermano Sasso nos despide en oración. ¿Hay anuncios? Ok, bueno, saludos. Nos despedimos. Ustedes disculpen lo que nos están viendo, pero a mí yo me concentro acá y lo siento. Chao, nos vemos.